Hey, buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos medicoblastos. El tema del día de hoy es la anatomía del riñón. Soy Saúl Ortega Mendoza y esto es... Bueno, vamos a hablar sobre generalidades de los riñones. Los riñones son un par de órganos retroperitoneales. ¿Qué quiere decir con esto? Que están detrás del peritoneo. ¿Y qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana serosa formada por tejido conjuntivo que va a recubrir ciertos órganos. Pero estos órganos van a estar detrás de esta membrana. Aquí tenemos un corte transversal. Esta es una parte posterior y esta es una parte anterior. Y toda la parte azul es el peritoneo. Entonces, ¿qué nos dice? Que están detrás del peritoneo, ¿vale? También la literatura nos marca que son paravertebrales. Como recordarán, el sufijo para es al lado de. Entonces, al lado de la vértebra, ¿ok? ¿En qué zona o en qué altura? Van a tener regiones, región cervical, región torácica y región lumbar y región sacra. Estos principalmente van a estar localizados en la región lumbar, ¿ok? Su consistencia es firme y su coloración en el ser vivo es rojo violácea, como podemos ver en la imagen. Respecto a su forma, tiene una forma de semilla en forma de haba, como mucha literatura lo ubica, o en forma de judía. Sus medidas son principalmente de longitud de 10 a 12 centímetros, de ancho de 5 a 8 centímetros y va a tener una profundidad de 3 a 5 centímetros. La profundidad, que quiere decir que de una vista anterior a una vista posterior va a ser de 3 a 5 centímetros, ¿ok? Recuerden que la función más importante de estos riñones es la producción de orina, la filtración de sangre y regular el equilibrio hidroelectrolítico. Pero esto ya lo explicaré en un video respecto a la fisiología de los riñones. Ahora bien, su situación anatómica. Como pueden ver, el riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo. Acuérdense que esta es una vista frontal y nuestro lado derecho va a ser el izquierdo del paciente y nuestro lado izquierdo va a ser el derecho del paciente. Por lo tanto, el riñón derecho va a estar por debajo del riñón izquierdo. Pero, ¿a qué se debe esto? A la presencia del hígado. La presencia del hígado, recuerden, está del lado derecho, entonces al momento de haber una presencia ahí, va a bajar lo que es la altura. Pero bueno, ¿a qué altura precisamente de la vértebra lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la 12ª vértebra torácica y en las dos primeras de la región lumbar. Ahí vamos a encontrar lo que es los riñones. La diferencia de altura es media vértebra respecto a lo que yo lo saqué de ese libro de Latarjet. Aproximadamente ambos riñones pesan 300 gramos, ¿vale? Pero si diferenciamos lo que es cada uno, vamos a encontrar que el izquierdo va a pesar más que el derecho. Pero ¿por qué creen que el izquierdo está ligeramente más voluminoso o ligeramente más pesado que el derecho? Matemáticas, hijo, contigo alegarás, pero los números no mienten. Esto se debe a la proximidad que tiene el riñón izquierdo con la aorta y por ende esta nutre un poco más, como podemos ver en la imagen. Está el izquierdo a mayor relación a lo que es la aorta y esto va a hacer que lo nutra un poco más y por lo tanto va a tener mayor voluminosidad, ¿vale? Bueno, vamos a tener los medios de fijación. La más importante es la fascia renal y la grasa perirenal. También vamos a encontrar lo que es el parte del peritoneo y los vasos renales. Bueno, ¿qué es? La fascia renal es la lámina fibrosa y está formada por dos hojas. La hoja anterior o prerenal, como podemos ver en la imagen. Este es un corte transversal. Y también una hoja posterior, retrorenal. En muchas literaturas vamos a encontrar que la anterior también se va a conocer como garota, que va a recubrir todo lo que son los vasos, mientras que la de atrás o la retrorenal se va a llamar hoja de Söckerkahn. ¿El para qué cosa de quién? Ahí podemos ver garota y Söckerkahn.
Ambas hojas van a converger en el polo superior del riñón y van a formar un pequeño tabique fibroso que se le conoce como hoja intersuprarretrorenal, y este tabique será la alimentación de la glándula suprarrenal con lo que es el riñón. Respecto a su configuración externa y relaciones, en él se describen dos caras, una anterior y una posterior. Y vamos a también tener dos bordes, uno lateral y uno medial. Y también vamos a encontrar dos polos extremos, o dos polos o dos extremidades, como depende de la literatura que estemos leyendo. ¿Ok? Algo muy importante aquí van a ser los bordes. Los bordes van a presentar dos convexidades que van a ser este borde y este borde, van a ser dos convexidades que se les conoce como segmento suprailiar y segmento infrailiar. En medio de esas dos bordes se va a encontrar el seno renal, y también otra, ya no es concavidad, no es una convexidad, sino es una concavidad, que se va a conocer como ilio renal, que esta va a estar perforado por el pedículo renal, por la vena arterial, el uréter arterial y lo que es la arteria arterial. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar que a veces en preguntas nos van a decir cómo está constituido el pedículo renal anterior a posterior. Es vena renal, arteria renal y uréter, ¿vale? Esa va a ser su predisposición y esa puede que sea pregunta de examen. Lo podemos ver aquí, vena, arteria y uréter. Perfecto. Bueno, esos son los dos polos o extremidades. En sus caras vamos a tener una anterior y una posterior. Acuérdense que tenemos un riñón izquierdo y un riñón derecho. En el derecho vamos a tener la glándula suprarrenal derecha, la cara inferior del hígado, la segunda porción del duodeno, la vena cava inferior y la flexión hepática del colon. Mediante que en la izquierda vamos a tener la glándula suprarrenal, la cara posterior del estómago, podemos ver en la imagen, el vaso y lo que va a ser la cola del páncreas y las asas intestinales. En la parte posterior de este riñón va a presentar dos divisiones, lo que va a ser la división diafragmática y la división lumbar. En lo que es la región diafragmática vamos a tener fibras del diafragma, la plano parietal del pulmón o también hiato diafragmático, y se le va a formarse un triángulo, el triángulo de Bocladet. En la parte lumbar vamos a tener por debajo de la duodécima costilla, y vamos a tener 4 planos musculares muy importantes. Vale. Respecto a sus bordes, vamos a tener un borde lateral. Su relación del derecho vamos a tener lo que es el hígado. Aquí tenemos el borde lateral y vamos a tener lo que es parte del hígado. Y en el izquierdo, su borde lateral va a estar el vaso y el colon descendente. En la versión medial vamos a tener, como les había dicho, la suprailiar e infrailiar, y en medio de estas va a estar el pedículo renal constituido por la vena, arteria y uréter renal. Aquí, como podemos ver en la imagen, vamos a tener el pedículo renal, región suprailiar, infrailiar y en medio el seno renal. Y aquí va a estar el pedículo renal, vena, arteria y uréter renal. Y ahorita lo vamos a describir en su configuración interna. Bueno, respecto a los planos musculares, vamos a tener el primer plano, que va a ser el dorsal ancho, que se puede ver en la imagen, que es este, y el oblicuo externo del abdomen. ¿Ok? Estos dos van a formar un triángulo. Este triángulo se le va a conocer triángulo de Joan-Louis Petit. Haciendo una imagen más amplia, vamos a tener que ese triángulo de Joan-Louis Petit va a estar constituido por el oblicuo externo del abdomen, el dorsal ancho y la cresta ilíaca van a formar este triángulo. En el segundo plano vamos a encontrar el serrato posterior inferior y que podemos ver en la imagen, y el oblicuo interno del abdomen. Estos dos van a formar un triángulo, el triángulo lumbo-costo-abdominal, o también triángulo de Greenberg. A veces este triángulo se convierte en un cuadrilátero. De ser bello. No hablo de ese cuadrilátero. Otro cuadrilátero que se va a conocer como cuadrilátero también de Greenberg.
En el tercer plano va a estar el transverso del abdomen, como podemos ver en la imagen, y mediante que en el cuarto plano muscular va a estar el cuadrado lumbar y el psoas mayor, ¿ok? En este plano anatómico, algo muy importante es que van a pasar por ahí nervios. El nervio subcostal, que podemos verlo aquí, el nervio ilio-hipogástrico, que es este, y por debajo, que no se ve en esta imagen, va a estar el ilio inguinal. Esto es muy importante, que en el cuarto plano de la cara posterior del riñón van a pasar estos nervios. Respecto a su configuración interna, vamos de exterior a interior. De exterior vamos a tener lo que es la cápsula fibrosa, el parénquima renal y el seno renal. Así, a su vez, el parénquima renal se va a dividir en corteza renal y médula renal. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que es la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una membrana resistente de aproximadamente 1 milímetro de espesor, poco elástica y fácil de disecar. Como podemos ver en la imagen, es esta que recubre al riñón. Ojo, no hay que confundir con la fascia renal. El parénquima renal va a estar constituido de exterior a interior por lo que es la corteza renal, que es toda esta, y por debajo o más interno la médula renal. Bueno, ahí ya se van a encontrar lo que son las pirámides renales en la médula, pero vamos poco a poco. En lo que es la corteza renal, su ubicación es más superficial y de color más claro. En ellas van a concentrarse los corpúsculos renales y los túbulos contorneados, y se va a encontrar cubierta por lo que es la cápsula fibrosa que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que se encuentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados. A lo mejor no muchos están familiarizados qué es los corpúsculos, qué son los túbulos contorneados, pero es una pregunta de examen y la pregunta es: ¿cuál es la unidad funcional de lo que es el riñón? La unidad funcional del riñón es la nefrona. La nefrona va a ser todo el encargado de la filtración de sangre para la producción de orina. ¿Ok? En la clase de fisiología vamos a ver cómo funciona esa nefrona, pero quédense nada más con este dato. Entonces aquí les presento a la nefrona. ¡Qué galán! Y lo que va a ser el corpúsculo renal va a estar constituido por parte del glomérulo. Va a ser esta parte. Y esa parte que se ve aquí la vamos a transportar aquí. Y esas son estas manchitas que se pueden mostrar en esta imagen, en este corte histológico, ¿vale? Entonces dice que son los corpúsculos renales y los túbulos contorneados, ¿ok? Entonces vamos a tener también túbulos contorneados y túbulos colectores. Y esos túbulos contorneados van a ser esta parte de lo que es la nefrona, ¿ok? Entonces ahí principalmente va a estar en la corteza renal. Ahora vamos a ver que hay ciertas partes de la corteza que van a penetrar la médula, la que vamos a ver ahorita, y estas se les conoce como columnas renales o también de Bertin. ¿Ok? La médula renal. La médula renal está de aquí abajo. Como pueden ver, estas que se ven aquí son las columnas renales. Y bueno, esto ya es lo que van a penetrar la médula renal. La médula renal es más oscura y profunda que la corteza renal y está representada por pequeñas zonas triangulares de color rojo, como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces va a estar representada principalmente de esas denominadas pirámides renales de Malpighi, ¿ok? Con la base orientada hacia la corteza, o sea, es un triangulito, tiene forma de triángulo. Su base va a estar orientada hacia lo que es la corteza. Aquí déjenme modificarlo un poquito porque esto debe ser un poco mayor. Ahí está, ¿vale? Entonces la base va a estar orientada hacia lo que es la corteza y su vértice va a estar orientada a lo que es el seno renal, protuyendo y así constituyendo las papilas renales. Y en cada una de estas papilas va a desembocar los túbulos colectores. ¿Qué les había dicho? Estos túbulos colectores van a desembocar en las papilas. Ahorita vamos a ver las papilas. Eso va a corresponder a lo que es el seno renal principalmente.
¿vale? Pero bueno, guárdense este dato muy importante, lo vamos a ver ahorita, que a través de esos, bueno, los túbulos colectores van a atravesar por unos orificios papilares que se le van a formar un área cribosa. Y estas pirámides están separadas por lo que es la columna renal. ¿Ok? Entonces quédense con el dato de que va a haber algo que se va a llamar papilas renales, que van a tener un agujero y que se va a llamar orificio papilar, y ahí un área cribosa donde van a pasar los túbulos colectores para la producción de orina. El seno renal es una cavidad del riñón y está ocupado por tejido adiposo y contiene las ramificaciones de las arterias, venas, venas renales y cálices menores como mayores previos que van a formar la pelvis renal, ¿vale? ¿Qué es esto de cálices? Miren, aquí tenemos esto, y lo que es el seno renal va a ser toda esta parte. Toda esta parte amarillita es el seno renal, que como les había comentado está recubierto de grasa y así. Y si nosotros lo quitamos, va a quedar como la imagen de la derecha. Nosotros quitamos lo que es esta amarillita que se ve aquí, es la pelvis renal. Quitamos la pelvis renal y se va a ver de esta manera, ¿vale? Pero antes de verlo de esta manera, vamos un poco con la pelvis renal. La pelvis renal, si hacemos un corte en esta parte, vamos a tener esta forma. En esta forma vamos a tener cálices renales menores y cálices renales mayores. Los cálices renales marcan el comienzo de la vía excretora del riñón para transportar la orina entre las papilas renales y la pelvis renal. ¿Ok? Entonces, estos que se ven aquí van a ser las papilas renales. ¿Y qué les había dicho que había en las papilas renales? Los agujeros, ¿ok? Los orificios papilares donde van a desembocar el túbulo colector. Perfecto. Vamos bien. Eso espero que vayamos bien. ¿Y qué les había dicho el túbulo colector? ¿De quién es? De la nefrona. ¿Y qué hace la nefrona? Va a producir la orina. Por así, bueno, todo el riñón produce la orina, pero ahí va a estar la filtración de sangre para producir lo que es la orina. ¿Ok? Entonces va a desembocar en estas papilas. Y esas papilas van a desembocar en los que son los cálices menores, y de ahí a los cálices mayores. Entonces estos cálices renales menores son pequeños conductos membranosos que se insertan alrededor de cada papila renal, como les había comentado, y desembocan en lo que son los cálices mayores. Entre 3 a 5 cálices menores drenan en cada cáliz mayor, como se puede ver en la imagen, de 3 a 5. ¿Ok? Entonces ya quitando lo que es la pelvis renal, que es todo eso, quitamos la pelvis, quitamos lo que es la grasa, quitamos las arterias, nos va a quedar aquí algo ya, esta cavidad de la pelvis. ¿Ok? Se forma una superficie irregular que tienen salientes cónicas llamadas papilas renales, que pueden ser bifurcadas, como se puede ver en esta imagen. Entonces estas blanquitas con anillito son lo que son las papilas renales, y estas se van a encontrar en el área cribosa, en el área donde va a pasar el túbulo colector. Perfecto. Y las otras que no tienen anillo blanco, que se pueden ver aquí, se le van a llamar eminencias interpapilares. Estas carecen de área cribosa, por lo tanto carecen de un orificio y corresponden a lo que son las columnas renales de Bertin, ¿vale? Entonces espero que les haya quedado claro esa parte. De todos modos, la fisiología de la producción de orina la vamos a ver en otro video, ¿vale? Bueno, entonces en una ecografía renal podemos ver así. Hay que diferenciar lo que es corteza renal y lo que es seno renal. Acuérdense que tenemos aquí aquí vamos a tener lo que es la cápsula y todo eso, la configuración externa, que es cápsula fibrosa, parénquima renal y el seno renal. Entonces, en lo que es una ecografía renal, tenemos que ver la corteza y el parénquima renal diferenciados del seno renal. ¿Cómo lo vamos a ver aquí? Esta parte, este polo, como les había dicho, es el polo inferior, y este polo es el polo superior. Están como invertidos, se van a leer así en la ecografía. Esta parte va a ser el hígado. Como se ve aquí, este es el hígado, y esta
esto blanquito que se ve aquí va a ser la cápsula. Abajo de la cápsula va a haber la corteza renal. La corteza renal, como pueden ver, es hipoecoica. Y el seno renal es hiperecoico. Y es así como lo van a distinguir. Hiperecoico, más blanquito. Hipoecoica, un poco más oscuro. Y así deberíamos de ver en una ecografía. Bueno, entonces, todos los médicos tenemos que saber cultura general. O sea, es algo propio de todo, ¿no? O sea, es bonito cuando un médico sabe algunas cosas. Y bueno, entre unas preguntas podrías, si saben la respuesta, la pueden dejar en los comentarios. Y es, ¿de dónde se originaron los Juegos Olímpicos? Y el por qué se llaman así. Les repito, si saben la respuesta la dejan en los comentarios. Continuemos. Bueno, vamos a continuar sobre vasos y nervios. Vamos a ver la irrigación, drenaje venoso y lo que es la inervación propiamente dicha. Respecto a la inervación, vamos a tener una vista macroscópica a una vista microscópica, ¿ok? Las arterias renales, para esto vamos a tener las arterias renales. Vamos a tener una arteria renal derecha, es esta, y una arteria renal izquierda. Estas van a nacer de la aorta abdominal, que es esta, ¿ok? Van a nacer de esta misma. La arteria renal derecha es un poco más larga que la izquierda. Ya, como les había comentado anteriormente, mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros de longitud y su diámetro varía de 4 a 7 milímetros. Pasa por detrás de la vena cava inferior y generalmente se sitúa por detrás de la vena renal derecha. Entonces la vena cava y por detrás de la vena renal derecha. Y finalmente por delante del uréter para llegar al hilio renal, que sería esta parte. Esta sería la arteria renal derecha. Tenemos la otra arteria, la arteria renal izquierda. ¿Ok? Es tan voluminosa como la derecha, pero aún es un poco más corta. Aproximadamente de 2 a 3 centímetros de longitud. Únicamente pasa por detrás de la vena renal izquierda. Y así llegando al hilio renal. Como podemos ver, la arteria renal izquierda. Y ya aquí no tenemos lo que es la vena cava inferior. Simplemente la arteria renal. Antes de llegar al hilio y meterse a lo que es el riñón, tenemos diferentes arterias que son arterias colaterales. ¿Qué quiere decir esto? Una en cada lado. Se les conoce como también arterias extrarrenales. Aquí les dejo esto, extrarrenales. ¿Cuáles son esas arterias? Bueno, la primera se va a llamar arteria suprarrenal inferior. Esa que podemos ver. O también arteria capsular. Que nace de la arteria renal, como podemos ver en la imagen. ¿Y por qué es inferior? La inferior es esta y la superior sería esta que vemos aquí. Esta van a ser de lo que es por encima del tronco celíaco. Ok, entonces esta sería suprarrenal superior. Pero esa no nos incumbe en esta clase tal cual, nada más para lo que es las glándulas suprarrenales. Y tenemos la arteria renal inferior. Posteriormente tenemos otra, la arteria suprarrenal media, que va a nacer directamente del tronco celíaco, que es esta, la arteria suprarrenal media. Y vamos a tener la arteria ureteral superior, ¿ok? Que la arteria ureteral superior se encuentra nutriendo la pelvis renal y parte de la parte superior de la pelvis. Entonces esto vamos a localizarla aquí, la arteria renal superior. Y esas van a converger en la arteria renal izquierda, también en la derecha. Aquí tenemos lo que es la arteria suprarrenal, aquí tenemos la arteria inferior, aquí tenemos la arteria ureteral superior. Y todas van a confluir en lo que es la arteria renal derecha o izquierda. ¿Ok? Entonces ya, partiendo de esto, nos metemos un poco más al interior. Las arterias intrarrenales. Las arterias intrarrenales se van a dividir dos troncos. Estas ya están dentro del seno, ¿vale? El seno renal. Se van a dividir en un tronco anterior, también llamado tronco prepiálico, o un tronco posterior, también llamado retroprepiálico. ¿Ok? En el tronco prepiálico o anterior va a dar origen a lo que son las arterias segmentarias. Estas son muy importantes y se llaman así. ¿Por qué? Porque como recordaremos, el riñón tiene segmentos, ¿ok? Igual que el hígado.
tenemos aproximadamente 4 segmentos y estas ramas segmentarias le van a dar esa forma al riñón de segmentación. ¿Vale? Aquí podemos ver los segmentos apical, anterior superior, anterior inferior, posterior e inferior. ¿Vale? La arteria va a dar 4 arterias, como les había dicho. La arteria segmentaria superior, que sería esta de aquí, la anterior superior, la anterior inferior y la inferior. Aquí también podemos ver arteria segmentaria anterior superior, arteria segmentaria sería superior, anterior inferior e inferior. Serían las 4 arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias penetran en el parénquima renal a cada lado de las pirámides renales. Y a cada lado de las pirámides renales tenemos lo que son las columnas, ¿ok? Con el nombre de arterias interlobulares. Que en estas arterias no va a haber existencia de anastomosis, ¿ok? Entonces vienen lo que son las arterias segmentarias, se van a confluir en lo que son las arterias interlobulares, que va a ser en cada lado de la pirámide renal. Y una vez en su base de la pirámide renal, en esta parte, estas arterias dan origen a arterias corticales radiadas o también llamadas interlobulares, ¿ok? Y estas a nivel de la corteza van a originar lo que son las arteriolas eferentes del glomérulo, que son estas que se ven aquí. Van a originar esas. Perfecto. Pero ¿cuáles son esas arteriolas aferentes del glomérulo? Lo van a ver más adelante con fisiología, pero aquí les presento lo que es el glomérulo. Este es el glomérulo. Y van a dar las arterias aferentes de este glomérulo. Luego vamos a ver todo esto. Esto es otra cosa, otro tema muy muy aparte. Es fisiología tal cual, pero lo vamos a ver más adelante. Mediante que el tronco posterior solo se divide en el seno renal y da origen a la arteria segmentaria posterior, como podemos ver esta. La arteria segmentaria posterior. Perfecto. Bueno, respecto a su drenaje venoso, ahora la trayectoria va a ser retrógrada del órgano hacia lo que es el vaso. El sistema venoso renal se origina de la zona subescapular de la corteza a través de las venas estrelladas, o también se les conoce como estrellas de Verheyen, que serían estas, las estrellas de Verheyen. Una vez que están las estrellas de Verheyen, estas van a drenar en lo que son las venas corticales radiadas o interlobulares, que van a emerger del seno renal. ¿Ok? Entonces serían estas las que van a emerger del seno renal. Una vez que emergen del seno renal, se van a originar 2 territorios, uno prepiálico y uno retroprepiálico, anterior y posterior. Y esta confluencia se da en un ilion, se va a dar en el ilion para formar lo que es la vena renal, ya sea izquierda o derecha. Una vez que se forme la izquierda o derecha, va hacia la luz de la vena y va a medir aproximadamente 1 centímetro y son avalvulares, que sería esta. Es 1 centímetro de diámetro y va a ser avalvular esa parte. ¿Ok? Aquí tenemos una vista también de un poco ya más macroscópico. Va a ser la vena renal derecha, es corta, aproximadamente de 3 centímetros de longitud. Pasa por delante de la arteria renal, como ya les había comentado, y por detrás de la segunda porción del duodeno y desemboca en la vena cava inferior, que sería esta. En cuanto a la vena renal izquierda, es más larga, de 6 a 7 centímetros de longitud. Pasa por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, que sería esta, y como recuerdan en la clase de páncreas, les comenté que a ese nivel forman una especie de pinza vascular o también compás aortomesentérico de Wilkie, que sería este que se ve aquí, hace una forma de compás. Antes de desembocar, recibe lo que son las venas izquierdas suprarrenales, que sería esta, y lo que es la ovárica en la mujer y la testicular en el hombre. Bueno, en la inervación, los riñones disponen de una inervación muy abundante que proviene de los ganglios aórtico-renales, de los ganglios renales, del plexo renal y de los nervios esplécnicos mayor como menor, del plexo celíaco, del ganglio mesentérico superior y a veces del tronco simpático lumbar o de Milcha. Principalmente va a corresponder lo que es el plexo renal, que sería todo esto que podemos ver aquí, sería el plexo renal,
este conjunto de fibras. Y ese va a poseer tanto fibras parasimpáticas como simpáticas, que viajan alrededor de la arteria renal formando una malla, como se puede ver en esta imagen. ¿Ok? La función del sistema nervioso simpático va a disminuir la diuresis, disminuyendo así la filtración glomerular para evitar perder lo que es líquido. Y además va a estimular la producción de renina. ¿Y qué hace la renina? Hace la vasoconstricción. Va a haber un video sobre eso, más adelante lo vamos a ver. Y la función parasimpática en realidad no tiene una función aparente dentro del riñón, pero es lo que nos importa. Entonces, ¿quién va a inervar al riñón? El plexo renal, como se puede ver en la imagen. Bueno, eso sería todo por mi parte. Si el video les gustó, por favor suscríbanse. Se me pueden seguir en Twitter para que al momento de subir videos estén atentos y a las convocatorias que se va a hacer dentro del Politécnico. Estará muy padre. Y si pueden activar lo que es la campanita, sería de mucha ayuda. Aquí les dejo los videos que he hecho y he realizado. Y más que nada, tengan una excelente tarde.